Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 62. Vulnerabilidad. Impulsado por un instinto de escapar del sofocante silencio de la habitación, Ajax salió tambaleándose al pasillo, moviéndose casi de manera mecánica. Sus pasos resonaban huecos contra las frías y estériles paredes del hospital. Aunque apenas podía comprender hacia dónde se dirigía, se arrastró hacia el final del pasillo, buscando un lugar donde nadie lo molestara. A medida que avanzaba, su entorno comenzó a volverse borroso y distorsionado. El mundo que lo rodeaba se desvanecía en una neblina de formas indistintas, ruido blanco y colores sobresaturados. Todo parecía demasiado vibrante, y los detalles del mundo se desvanecían como si estuviera mirando a través de lentes empañados, o moviéndose a través de la niebla. Con manos temblorosas, Ajax empujó una puerta al azar y entró tambaleándose en una habitación poco iluminada. Mientras se tambaleaba hacia el lado opuesto de la habitación, los recuerdos lo golpearon con cada paso vacilante que daba. La batalla, el caos, la violencia, la amarga lucha por la supervivencia, todo inundaba su mente. Aún podía escuchar los gritos resonantes de los guerreros Z, el rugido de las explosiones de energía y la agonía de la mano de Nappa atravesándole el estómago. Ninguno de estos pensamientos permanecía en su mente por más de un momento fugaz, pero eran como fantasmas, atravesando su conciencia con una inquietante rapidez y dejando tras de sí, su huella dolorosa. Se desplomó contra la pared, su cuerpo resbalando hasta quedar apoyado contra la fría superficie embaldosada de la pared bajo la ventana. Pero no había escape. Los recuerdos volvieron a inundarlo implacablemente, cada uno de ellos era un recordatorio agudo y doloroso de las decisiones que había tomado y los sacrificios que había decidido hacer. Tien y Chaos, sus rostros reaparecieron en su mente con una claridad impactante. Y luego estaba Goku, su amigo, su héroe, y su víctima involuntaria. Todos muertos, por su culpa. Pero fueron las palabras de Piccolo las que más lo hirieron, atravesando sus justificaciones como un cuchillo caliente cortando la mantequilla. La cruda verdad de las acusaciones de Piccolo realmente dejó a Ajax conmocionado. La mirada de Ajax se desvió hacia su mano temblorosa. Sus dedos temblaban incontrolablemente. Sentía como si se estuviera observando a sí mismo desde la distancia, desconectado de la realidad frente a él. Mientras tanto, las palabras de Piccolo resonaban sin cesar en su mente. Eres peligroso. No eres de fiar. Eres peligroso. No eres confiable. No eres confiable, no eres confiable, no eres confiable. Cada repetición se sentía como una daga, cada repetición lo volvía loco. Bajó la cabeza, sus respiraciones eran entrecortadas mientras luchaba por recuperar el control de algo, cualquier cosa. Su pecho se tensó mientras su corazón latía con dolorosa intensidad, cada latido enviando una oleada sofocante de calor a través de sus venas, cada pulso inundando cada fibra de su ser con calor. Y, sin embargo, inexplicablemente, su cabeza comenzó a sentirse extrañamente fría, como si un súbito torrente de sangre hubiera inundado su cerebro, dejándolo aturdido y desorientado. Pero quizás lo más irritante de todo era el zumbido constante, que chirriaba implacablemente en sus oídos, una cacofonía aguda que amenazaba con partirle la cabeza en dos. Quería vomitar. Luchando contra su estómago revuelto, Ajax de pronto tomó conciencia de la suave brisa que entraba por la habitación semicircular del hospital. El aire fresco le revolvía el cabello, su toque suave y reconfortante contra su piel febril. Por un momento fugaz, Ajax se vio transportado en el tiempo, el déjà vu devolviéndolo al día en que había llegado a este universo desconocido. Ese fatídico día, años atrás, también había despertado en una habitación similar a esta, saludado por la suave caricia de la brisa. La mente de Ajax quedó en blanco. ¿Por qué había querido venir a este universo? Ah, sí. Porque detestaba su vida anterior, había llegado a despreciarla con sus rutinas mundanas y limitaciones asfixiantes. Y no, Ajax no lamentaba haber sido forzado a dejar atrás su vida anterior, ni un poco. ¿Pero por qué había querido venir aquí exactamente? ¿Fue porque estaba aburrido? ¿Acaso anhelaba recuperar la inocencia de su infancia? ¿O quizás era el deseo de tomar control de su vida, convertirse en el protagonista de su propia historia, de su propio destino, por una vez? ¿Fue por eso que había venido a este universo con la ingenua expectativa de que su vida aquí sería una gran aventura, una emocionante saga llena de emoción y maravillas? ¡Qué iluso había sido! Piccolo tenía razón al acusarlo de ilusiones de grandeza. Él no era el protagonista de esta historia, ese era Goku.
Él era el verdadero héroe de Dragon Ball, cuyas acciones y hazañas habían moldeado el curso de la historia una y otra vez. En comparación, Ajax no había sido más que un intruso en una historia que no era la suya. Sin embargo, miren cómo había actuado, presumiendo que era lo suficientemente especial como para entrometerse en las vidas de esas personas y asumir un manto heroico, como si fuera algún salvador elegido. Los había tratado como peones para un futuro que él había planeado para sí mismo. ¿Y eran realmente necesarias todas esas muertes? Si Goku hubiera sobrevivido a la pelea con Raditz, ¿no podría haber intervenido después? ¿No podría haber sugerido sutilmente a Kami la idea de enviar a Goku, aún vivo, al reino de Kaiosama para entrenar? O, en su defecto, ¿no habría podido convencer a Goku de usar la cámara del tiempo como último recurso? Después de todo, no es como si Goku hubiera agotado todo su tiempo permitido en la cámara al final de la saga de Cell, ¿verdad? Y luego estaba el asunto del deseo adicional que habría quedado libre si Goku hubiera sobrevivido. No habría podido persuadir a los demás para usar ese deseo para desbloquear el potencial oculto de Goku, de la misma manera en que Guru desató el poder de Krillin y Gohan en Namek. ¿Realmente no tenía más opciones o simplemente había sido demasiado reacio a desviarse del camino establecido? ¿Había sido demasiado temeroso de considerar algo fuera de los límites del canon? ¿Y no era él mismo quien había considerado el camino del canon como la única opción viable desde el principio? La audacia de su propio ego de repente lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En ese momento, en el silencio crudo de la habitación, Ajax nunca había entendido tan claramente que este mundo era real. No estaba lleno de sol y arcoíris. No era el reino fantástico de aventuras y heroísmo shonen que había imaginado que sería. No, en muchos, muchos sentidos, esta realidad era tan cruel, tan real, como la que había dejado atrás. Había consecuencias reales por sus acciones, intencionadas o no, y ahora, las consecuencias habían llegado a casa para atormentarlo. Oh, de repente entendió a Jax. Había matado a su héroe con sus propias manos, ¿no? La realización golpeó a Ajax más fuerte que cualquier golpe físico, y sintió un nudo formarse en su garganta, asfixiando su respiración y amenazando con sofocarlo. Parpadeó para contener las lágrimas que se acumulaban en sus ojos, nublando su visión incontrolablemente. Inestablemente, Ajax se deslizó por la pared contra la que se había apoyado, su trasero cayó al duro suelo con un golpe seco. En esa posición semicolapsada, Ajax cubrió su rostro con las manos, sus dedos enredándose en su desaliñado cabello mientras luchaba contra la culpa que amenazaba con aplastarlo bajo su abismal presión. Las paredes de la habitación parecían cerrarse a su alrededor, transformando el espacio que antes parecía amplio en una jaula claustrofóbica y asfixiante sin salida. Sus pupilas se dilataron, pero su visión se redujo a un pinchazo, y su respiración se volvió en jadeos rápidos y superficiales. No importaba cuánto respirara, nunca sentía que fuera suficiente. Cada bocanada de aire que tomaba se sentía como un intento desesperado en un mundo que parecía decidido a asfixiarlo. Se sentía como si estuviera ahogándose. Perdido en su angustia, Ajax no fue consciente de que la puerta se había abierto, el sonido ni siquiera logró registrarse en su mente. Hospital. Momentos antes, Bulma había estado buscando a Ajax durante un buen rato. Con Kami incapaz de ofrecer más allá de las coordenadas de la nave y con la llegada de Mr. Popo programada para más tarde, no le quedaba mucho por hacer. Así que había decidido personalmente agradecer al joven cuya llegada había inclinado la balanza de la batalla a su favor. Era muy consciente del papel fundamental que Ajax había desempeñado en la batalla contra los Saiyajin. Había liderado a los guerreros Z en una lucha feroz con uñas y dientes para detener a sus formidables enemigos y, de alguna manera, había logrado asegurar una sorprendente victoria contra uno de ellos a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra. Sus ojos habían estado prácticamente pegados a la pantalla mientras seguía cada momento de la batalla a través del informe en vivo proporcionado por ese periodista sensacionalista, Erason. Bulma entendía muy bien que, sin la intervención oportuna de Ajax, la Tierra habría caído ante los Saiyajin mucho antes de que Goku pudiera llegar para salvarlos. El pensamiento le produjo un escalofrío en la espalda, un sombrío recordatorio de lo cerca que habían estado de la derrota. Por eso, Bulma había valorado profundamente el destello de esperanza que la presencia de Ajax había traído al llegar al campo de batalla. Era algo que realmente apreciaba. Perdida en sus pensamientos, Bulma avanzó por los pasillos del hospital. Mientras caminaba, voces distantes llegaron a sus oídos, emanando de una habitación cercana. El sonido amortiguado despertó su curiosidad y la atrajo hacia la fuente como una polilla hacia la llama.
A pesar de saber que no debía escuchar, se encontró esforzándose por captar fragmentos de la conversación que se filtraban por las grietas. La inconfundible voz de Piccolo llegó a sus oídos, su timbre bajo y áspero, pero las palabras eran demasiado indistintas para descifrarlas. Antes de que Bulma pudiera entender algo, la puerta se abrió de golpe, revelando a Piccolo mientras salía con expresión sombría. La puerta se cerró de golpe tras él con un estruendo resonante, el sonido agudo reverberando por el pasillo como un disparo. Bulma se quedó congelada en asombro, sus ojos abriéndose con sorpresa al encontrarse haciendo contacto visual directo con el rey demonio Piccolo. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, mirándose el uno al otro. Y entonces, tan rápido como había comenzado, el momento pasó. Sin decir una palabra ni siquiera inclinar la cabeza a modo de reconocimiento, Piccolo pasó rápidamente junto a ella con paso firme y se alejó, con su capa ondeando detrás de él. Bulma lo observó mientras se alejaba, exhalando silenciosamente un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. A pesar de saber que había luchado para defender la tierra junto con todos los demás, no podía evitar que un pequeño rastro de miedo se arrastrara dentro de ella. La reputación del rey demonio no era algo que pudiera olvidarse tan fácilmente. Bulma se quedó allí un momento, tratando de recomponerse del inesperado encuentro y calmar la agitación que sentía. Sin embargo, antes de que pudiera organizar completamente sus pensamientos, la puerta se abrió una vez más, y Ajax salió de la habitación con el rostro pálido mientras se alejaba en la dirección opuesta. El corazón de Bulma dio un vuelco en su pecho mientras extendía una mano hacia él, pero Ajax parecía ajeno a su presencia, su mirada fija en algún punto distante más allá. Una sensación de confusión se agitó dentro de Bulma mientras lo observaba irse, sus manos cayendo inertes a sus costados mientras luchaba por entender la situación. No podían sentir el ki. ¿Por qué Ajax no se había dado cuenta de que estaba allí? Sintiendo que algo podría estar terriblemente mal, Bulma decidió seguir a Ajax a cierta distancia, observando cómo desaparecía en una habitación apartada, escondida en los rincones más remotos del ala del hospital. De pie frente a la puerta, Bulma dudó, su mano flotando con incertidumbre sobre el picaporte. Aguzó el oído, escuchando cualquier señal de actividad en el interior, pero lo único que la recibió fue silencio, un silencio pesado y opresivo. Luego, un golpe. Bueno, eso era algo preocupante. Con una respiración profunda, se armó de valor y empujó la puerta para abrirla, las bisagras crujieron en protesta mientras se abría. Lo que vio dentro la tomó por sorpresa. El Ajax que conocía, siempre tranquilo, sereno y aparentemente en control, estaba desplomado contra la pared, su habitual comportamiento compuesto hecho añicos como vidrio. Estaba sentado, medio colapsado bajo la ventana, todo su cuerpo temblando mientras miraba al vacío con ojos vidriosos. Los ojos de Bulma se abrieron de par en par al contemplar a Ajax en medio de un ataque de pánico desbordado. Nunca antes había visto a Ajax en un estado tan vulnerable, despojado de la fortaleza que tan a menudo ostentaba como si fuera una armadura. Sin decir palabra, Bulma cruzó el umbral de la habitación. Se acercó lentamente a Ajax, con movimientos cautelosos mientras extendía una mano para tocar su hombro. Ajax, susurró suavemente. ¿Estás bien? Pero no hubo respuesta, ni un destello de reconocimiento en los ojos vacíos de Ajax. Desde esa distancia, podía ver las gotas de sudor acumulándose en su frente, su cuerpo temblando con la fuerza de sus respiraciones entrecortadas. Ajax repitió, agitándolo suavemente. ¿Puedes escucharme? Soy Bulma. Pero Ajax parecía seguir ajeno a su presencia, ni siquiera cuando lo agitó. El corazón de Bulma se hundió al darse cuenta de que el ataque de pánico de Ajax estaba empeorando, cada respiración más desgarradora que la anterior. Con la esperanza de que el contacto físico pudiera ayudar, Bulma decidió rodear con sus brazos el cuerpo tembloroso de Ajax, atrayéndolo en un abrazo fuerte. Mientras lo acercaba, podía sentir el rápido latido de su corazón contra su pecho, su cuerpo tenso y rígido en sus brazos. Bulma sintió cómo Ajax aferraba su ropa con fuerza mientras comenzaba a sollozar incontrolablemente, sus palabras saliendo en un revoltijo confuso e incoherente. Lo siento, lo siento, lo siento, repetía una y otra vez, su voz ahogada por la emoción mientras las lágrimas caían por sus mejillas, empapando la tela de la camisa de Bulma. Bulma lo sostuvo con más fuerza, sus brazos envueltos firmemente alrededor de su temblorosa figura. Este era un lado de Ajax que nunca había visto antes. Tan vulnerable, tan humano. Durante algún tiempo, honestamente había pensado que Ajax no era capaz de algo así.
Y, sin embargo, ahí estaba, su estoicismo hecho añicos frente a ella, su angustia expuesta para que ella la viera. Mientras Ajax continuaba llorando en su hombro, Bulma se preguntó si él había soportado algo similar después de la batalla contra Raditz. ¿También había estado solo, consumido por sus propias emociones oscuras, como lo estaba ahora? Pensar en ello la llenó de una punzada de culpa. Quizás sus palabras hacia él en ese entonces habían sido demasiado crueles en aquel entonces. Tal vez, reflexionó Bulma, la calma de Ajax no era un signo de indiferencia o apatía, sino un mecanismo de defensa, un escudo erigido para soportar la presión que le había sido impuesta. Ahora parecía más probable que Ajax estuviera mostrando una fachada de fortaleza, una calma fingida, para esconder sus vulnerabilidades en lo más profundo de sí mismo. Después de todo, Ajax poseía una habilidad única que le había sido otorgada por su deseo, un poder que lo diferenciaba de todos los demás. Debía sentirse como si fuera su responsabilidad soportar el peso de la invasión, ser el pilar de la supervivencia de la Tierra. Y había tenido éxito, contra todo pronóstico. El destino de todo un planeta había descansado sobre los hombros de un niño de 12 años. La presión debía haber sido inmensa. Eres real. Eres real. ¿Eres real? Ajax repetía las palabras como un mantra mientras se aferraba aún más fuerte a la camisa de Bulma. Bulma frunció el ceño, confusa, mientras su mente intentaba descifrar el significado de las palabras de Ajax. Sin embargo, al mismo tiempo, reconoció que no era el momento para preguntas. En su lugar, comenzó a acariciar suavemente la espalda de Ajax. Sí, soy real, susurró, tratando de que su voz sonara lo más calmante posible. Tú eres real. Todos son reales. El mundo es real. Y todo estará bien. Bulma esperaba que sus palabras fueran reconfortantes porque, francamente, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Confortar a alguien en medio de un ataque de pánico era un terreno desconocido para ella, algo completamente fuera de su repertorio de habilidades. Para ser honesta, se sentiría mucho más cómoda arreglando maquinaria complicada o diseñando software. Afortunadamente, parecía que estaba haciendo algo bien, ya que Ajax parecía empezar a calmarse. Aunque no podía quitarse de encima la sensación de que había más en Ajax de lo que parecía a simple vista, comprendió que él no era una máquina insensible, fría y desconectada de su humanidad. Era un chico, como cualquier otro, tan humano y vulnerable como el resto de ellos. Y, curiosamente, darse cuenta de eso sobre Ajax, de alguna manera, hizo que Bulma se sintiera mucho mejor. Ajax sintió una leve sensación de desorientación mientras poco a poco era consciente de la presencia de Bulma a su lado. No había notado su llegada, perdido como estaba en su mente, pero ahora su presencia reconfortante lo envolvía como un cálido capullo. En algún momento entre entonces y ahora, Bulma había cambiado de posición, sentándose junto a Ajax con un brazo envuelto alrededor de sus hombros. Para su sorpresa, Ajax no se sintió incómodo con la cercanía. De hecho, le resultaba extrañamente reconfortante. Después de todo, ella había estado allí para él en su momento de vulnerabilidad, y estaba agradecido, más de lo que las palabras podían expresar. Honestamente, no sabía cómo habría reaccionado si hubiera despertado en el suelo de la habitación del hospital completamente solo. Mientras sus pensamientos divagaban, Ajax se encontró mirando fijamente un punto al azar en la pared frente a él. No había nada particularmente notable en ese lugar. Era solo una sección normal de la pared, sin rasgos distintivos. Y, sin embargo, por alguna razón inexplicable, Ajax no podía apartar la vista de él. Huele bien, pensó Ajax de repente. Bulma se movió ligeramente, sorprendida momentáneamente por el inesperado cumplido. Gracias, respondió con un toque de diversión. Ah, no se había dado cuenta de que había dicho su pensamiento en voz alta. Sí, sí lo hiciste. Ups. Respirando hondo, Ajax se esforzó por retomar el control de sus pensamientos errantes. Luego, habló. Tu comida favorita son las fresas. Te encanta escuchar música mientras trabajas en algo en tu laboratorio. Odias las mañanas, a pesar de que siempre te levantas temprano. Por alguna razón, no puedes conducir si no llevas calcetines. Prefieres que tus sándwiches estén cortados en cubos perfectos, pero siempre has sido demasiado tímida para pedir que te los preparen así. Te gusta esconder bocadillos para ti misma en Capsule Corp, pero olvidas más de la mitad de ellos. Rara vez tocas la puerta antes de entrar. Te encanta demostrar que otros están equivocados. A veces finges que olvidaste el nombre de un robot cuando todos saben que tu memoria es impecable. Ajax continuó hablando, enumerando una cascada de observaciones e ideas que había notado a lo largo de los años, sin ningún orden en particular.
Cuando Ajax finalmente hizo una pausa para tomar aire, Bulma se encontró sonriendo a pesar de sí misma. Normalmente, si alguien más hubiera catalogado sus peculiaridades y hábitos con tanto detalle meticuloso, los habría desestimado como entrometidos o incluso reportado como acosadores. Después de todo, la privacidad era un bien precioso, y ella la protegía ferozmente. Pero, curiosamente, mientras Bulma escuchaba a Ajax enumerar todos los pequeños detalles que había notado sobre ella a lo largo de los años, se dio cuenta de que no se sentía incómoda en absoluto. Bulma rió suavemente. Suena bastante acertado. Nunca pensé que me prestabas tanta atención. Sí, creo que yo tampoco me di cuenta. Ajax dejó la frase en el aire. Quizás era más preciso decir que nunca se había dado cuenta de que había tanto por notar. Ajax sintió como los brazos de Bulma lo acercaban más, y se permitió apoyar su cabeza contra el lado de su brazo, sintiéndose emocionalmente agotado. Su mirada permaneció fija en ese lugar poco notable de la pared frente a ellos. En ese momento, a pesar de sentirse tan desconectado de sí mismo, Ajax nunca se había sentido tan presente en su propio cuerpo, ni había sentido que todo a su alrededor fuera tan vívido y real. Y así, Ajax se quedó sentado tranquilamente junto a Bulma en el suelo de esa habitación de hospital vacía. Durante mucho tiempo, solo hubo un pacífico silencio entre ellos, interrumpido por los suaves susurros del viento que se colaban en la habitación. De repente, los ojos de Ajax se agudizaron. Necesitaba hacer grandes revisiones en el plan maestro. Había estado abordando todo esto de manera completamente equivocada. Su estrategia inicial se había elaborado cuando no tenía ninguna conexión con las personas aquí, cuando no eran más que personajes en una narrativa que él estaba tejiendo. Pero ahora, sentado junto a Bulma, sabía que ya no podía verlos como construcciones ficticias o peones en un tablero de ajedrez. Quizás en aquel entonces era aceptable, pero ahora ya no lo era. Ahora no estaba bien, y se negaba a seguir sacrificando a sus amigos. Ajax cerró los ojos, respirando profundamente. Quizás, en el gran esquema de las cosas, no había cambiado mucho. Los desafíos de ganar poder como humano seguían siendo los mismos, los enemigos que esperaban seguían siendo los mismos, y el objetivo final seguía siendo el mismo. Pero, al mismo tiempo, todo había cambiado. Amistad, poder, una vida plena y un buen final. Quería todo eso. Y él iba a conseguir lo que quería, sin someterse al canon en cada paso del camino. ¿Por qué no podía aspirar a eso? ¿Por qué no podía soñar? ¿Para qué había venido si iba a vivir bajo la sombra de alguien más o a interpretar el papel secundario en la historia de otra persona? No, esta es su historia. Esta es su vida. Que le jodan al destino. Que las ruedas del destino giren como quieran y que las fichas caigan donde deban caer. Si no le gustaba lo que el destino le tiene reservado, lo derribaría todo, ladrillo por ladrillo. ¿Cómo? Planeando todo paso a paso. Ajax abrió los ojos, sintiendo como si cada parte de él se hubiera encendido en llamas. Estaba despierto. Ahora, a conseguir el maldito pan. Tiempo. Indefinido, ubicación. Indefinida, así que, aquí fue donde todo comenzó. Las palabras que él pronunció hicieron que la escena indistinta de los dos humanos, sus formas ya apenas discernibles en medio de la nebulosa energía del olvido, se volviera aún más inestable. La figura observó el cuadro desvanecerse con indiferencia. Con un gesto casual, él lo apartó, viendo cómo la escena se disolvía en jirones etéreos de tiempo fragmentado. Su mirada se desplazó hacia adelante, y el futuro se desplegó ante él como un tapiz desgastado, con hilos desgarrados y llenos de agujeros, como si hubieran sido devorados por polillas. El que estaba al borde de la apoteosis giró, su forma envuelta por un remolino de infinitud que se enroscaba y se retorcía a su alrededor como serpientes. Y así, el mundo avanza inevitablemente hacia el fin. Luego, él desapareció, como si nunca hubiera estado presente en la realidad con su presencia. Capítulo 63. Preparativos de último minuto. Un día después. Tierra baldía. Piccolo flotaba en el aire, con los brazos cruzados y la expresión severa mientras observaba el enorme agujero en el suelo, no muy lejos de los dos manzanos que Nappa había plantado brutalmente en la tierra. En el calor de la batalla, parecía que el Saibaman había pasado desapercibido para todos, y ahora, ese pequeño y molesto ser verde andaba suelto, corriendo libremente en algún lugar del planeta. Sin embargo, dada la ausencia de reportes sobre ataques extraños o disminuciones inexplicables de señales de vida en todo el mundo, Piccolo podía concluir tentativamente que, por ahora, el Saibaman se estaba comportando bien. Si seguía manteniéndose en bajo perfil, entonces lo que eligiera hacer no era de su incumbencia. No valía la pena gastar energía persiguiéndolo.
Sintiéndose a alguien acercarse, Piccolo se giró parcialmente en el aire para enfrentar la lejana firma de Ki, con su capa ondeando detrás de él. Era Ajax. Los ojos de Piccolo se entrecerraron con desconfianza mientras veía al chico volar hacia él, el aura del joven guerrero ardiendo como fuego. En cuestión de momentos, Ajax estaba frente a él, cara a cara. ¿Qué quieres? La voz de Piccolo era fría y directa. No tenía interés en disculpas inútiles o súplicas, pero si Ajax quería una pelea, Piccolo no mostraría ninguna piedad. Ajax no se inmutó ante la fría recepción. Su expresión era seria, casi desafiante. «Quiero que entrenes conmigo en la cámara del tiempo», respondió. Piccolo arqueó una ceja, su mente trabajando rápidamente para asociar el término con su definición. No era algo que hubiera encontrado personalmente en esta vida, pero despertó un leve sentido de familiaridad en él, lo que significaba que probablemente provenía de los recuerdos de su padre. Se tomó un momento para examinar estos recuerdos heredados antes de darse cuenta de lo que Ajax estaba mencionando. Así que un lugar donde un año de entrenamiento podía lograrse en solo un día. Ah, ahora lo recordaba. Su padre, Piccolo Daimao, nunca había logrado poner un pie en el templo para confirmar su existencia, lo que llevó a Piccolo a descartarlo como un simple mito. Resultó que realmente existía. Piccolo observó a Ajax pensativo. Era sorprendente que el chico quisiera tener algo que ver con él después de su discusión. Aunque Piccolo había admitido a regañadientes que Ajax no era un enemigo, confiar en él era un asunto completamente diferente. ¿Por qué? Preguntó Piccolo directamente sin rodeos. No había manera de que aceptara sin primero entender las intenciones de Ajax. Porque necesitamos ser más fuertes, respondió Ajax con determinación. Siempre habrá amenazas allá afuera, y no podemos permitirnos ser débiles. Toma a Vegeta como ejemplo. Él no va a volverse más débil, y conoces la fisiología Saiyan tan bien como yo. Después de la paliza que recibió de nosotros, tiene un Zenkai esperando, lo que significa que regresará aún más fuerte. Piccolo observó a Ajax, tratando de descifrar cualquier significado oculto en sus palabras. No confiaba en el chico, pero había algo diferente en él ese día. Piccolo no podía precisar exactamente qué era. ¿Por qué yo? ¿Por qué no Goku o esos amigos humanos tuyos? Ajax cruzó los brazos, resistiendo el impulso de hacer un comentario sarcástico y descarado sobre la condición actual de Goku. En cambio, respondió con seriedad, ¿no te disgustó cómo manejé las cosas? ¿No querías involucrarte más? Bueno, aquí está tu oportunidad. Durante un largo momento, solo hubo silencio entre los dos. De acuerdo, dijo finalmente Piccolo. Pero Kami no estará de acuerdo con esto. Unas horas después. El templo tiene razón, no puedo aceptar esto. La voz de Kami era firme y su expresión severa. El antiguo guardián de la tierra estaba erguido, su bastón a su lado, irradiando un aire de autoridad mientras escrutaba a los dos frente a él. Delante de Kami estaba Ajax, quien acababa de terminar de explicar su solicitud. Detrás de él estaba Piccolo, con los brazos cruzados y el rostro inescrutable, observando el intercambio con atención. Shish, necesitamos hacer esto, insistió Ajax, repitiendo su argumento a su mentor. Su voz llevaba un ligero tono de urgencia. La mirada de Kami pasó de Ajax a Piccolo. A pesar de la sincera súplica de Ajax, la decisión de Kami ya estaba tomada. Era una idea terrible. Aunque podía admitir que Piccolo había cambiado para mejor, especialmente en comparación con su predecesor, la idea de que adquiriera aún más poder lo inquietaba. Desde el debut de Piccolo Jr. hasta ahora, se había mantenido inadvertidamente un delicado equilibrio. Piccolo nunca había reinado sin oposición como el más fuerte indiscutible. Siempre había existido un contrapeso. Al principio, fue desafiado y derrotado por Goku, y luego por los Saiyans después de eso. Aunque Piccolo luchó para defender la Tierra contra los Saiyans, había sido en última instancia una alianza nacida de la necesidad. Ahora, con la amenaza Saiyan momentáneamente detrás de ellos, Kami, como guardián de la Tierra, no podía simplemente ignorar la posibilidad de que Piccolo se volviera rebelde si su fuerza superaba a la de todos los demás. Ajax, entiendo el peligro continuo que representa Vegeta, pero estás pasando por alto las implicaciones completas de tu solicitud, comenzó Kami, haciendo una pausa mientras su mirada se desplazaba brevemente hacia Piccolo, el namekiano más joven. Y Piccolo, tu poder ya es respetable. Crecer demasiado rápido desequilibrará el delicado balance mantenido en la Tierra hasta ahora. Como guardián de la Tierra, no puedo permitir que esto ocurra.
Los ojos de Piccolo se entrecerraron ante la crítica implícita a su carácter, pero sabiendo que era una preocupación válida dado su pasado, permaneció en silencio, permitiendo que Ajax presentara su caso. Ajax dio un paso al frente. Sus puños se apretaron a los lados. Entiendo los riesgos, y es precisamente por eso que voy a entrar con él. Podemos mantenernos bajo control mutuamente, y me adaptaré a cualquier herida que Piccolo me cause durante el entrenamiento. Kami suspiró profundamente, la sabiduría milenaria que brillaba en sus ojos reflejaba su preocupación. Si bien puedo conceder a regañadientes que apenas eres elegible para entrenar en la cámara del tiempo en tu estado actual, no logro entender tu urgencia. Estás herido. ¿Por qué no esperar hasta que tú, o Goku, se hayan recuperado? Porque no tenemos tiempo. Ajax se contuvo y la frustración que bullía bajo su sereno exterior casi lo hizo sisear sus palabras. A pesar de encontrarse con la inesperada resistencia de Kami, rápidamente recuperó la compostura, estabilizando su expresión. Atrás habían quedado los días de pasividad que Ajax había permitido ocasionalmente en el pasado. Para asegurar el final bueno que deseaba sin sacrificios, debía aprovechar y maximizar cada recurso disponible al máximo potencial. Y dado los horribles enemigos que se avecinaban, no podía permitirse el lujo de ceder. No podía retroceder en esto. Pero el escepticismo de Kami era evidente para todos, y al darse cuenta de que su mentor no estaba convencido, Ajax comprendió que era necesario un enfoque más drástico. Como había dicho antes, no podía comprometerse con la cámara, y a veces, el honor tenía que ceder ante la necesidad. Así pues, Ajax decidió demostrar la sinceridad de su convicción de la manera más inequívoca posible. Sin casi dudarlo, inclinó el cuerpo hacia adelante, dispuesto a arrodillarse sobre una rodilla, o al menos, lo intentó. Antes de que pudiera completar el movimiento, Kami ya había golpeado su bastón contra el duro suelo de mármol. En un instante, el movimiento de Ajax fue abruptamente detenido cuando, inesperadamente, se estrelló de cara contra una barrera de aire endurecido. Su rostro se deformó cómicamente al deslizarse por la pared invisible debido a la inercia. Momentáneamente aturdido por la inesperada resistencia, Ajax tardó un poco más de lo normal en ponerse de pie, llevando instintivamente una mano a su rostro para intentar aliviar la sensación punzante que se extendía en su cara. Mientras tanto, Kami escrutaba a Ajax con intensidad, su mirada penetrante intentaba descifrar la razón detrás de la resolución de su discípulo. Kami creía tener cierta percepción del carácter de Ajax, gracias a las innumerables horas que habían pasado juntos durante el último año. Si bien su discípulo no era inherentemente orgulloso, Kami sabía que arrodillarse no era un gesto que Ajax hiciera a la ligera. Por lo tanto, la decisión de arrodillarse tenía un peso significativo, y hablaba volúmenes de la determinación detrás de esta petición. Después de todo, Ajax no había recurrido a tales acciones cuando se le negó el acceso a la cámara antes de la invasión Saiyan, a pesar de la aparente mayor urgencia en ese momento. Lo que significaba que debía haber algo sobre esta solicitud que se le escapaba. Kami echó un vistazo a Piccolo, tratando de obtener alguna información, algún indicio de la lógica de Ajax. Su otra mitad maligna lo miró brevemente y luego se encogió de hombros con indiferencia, mostrando su falta de interés en involucrarse en la siguiente secuencia de eventos. Así que Piccolo no sabía nada. Interesante. Volviendo su atención a Ajax, Kami fijó la mirada en su discípulo. No se necesitaban palabras, ni preguntas formuladas, solo él y su sabiduría. Eso debería ser suficiente. Ajax se estremeció involuntariamente mientras la duración prolongada del contacto visual lo hacía cada vez más incómodo. Las comisuras de los labios de Kami casi delataban su diversión mientras observaba la reacción de Ajax. Con la típica ingenuidad juvenil de un alma joven, Ajax no se daba cuenta de que Kami había visto todo tipo de artimañas antes, innumerables veces a lo largo de los siglos. Era su deber como guardián de la tierra, después de todo, vigilar a su gente. Si bien Ajax mostraba una madurez muy superior a lo que su edad física podría implicar, Kami no había vivido sus siglos en vano. Su discípulo, literalmente, aún tenía unos cuantos cientos de años por delante antes de ser capaz de engañarlo sin ser notado. Los intentos de Ajax por ocultar cosas habían sido como los esfuerzos de un novato en trucos de magia ante un mago experimentado. O tal vez era más preciso decir que se parecía a un niño que intenta escabullirse de la cama para jugar después de la hora de dormir, convencido de que se estaba saliendo con la suya, cuando, en realidad, sus padres habían estado al tanto de sus acciones todo el tiempo. Pero Kami siempre había evitado revelar su conocimiento de manera directa.
Había una cierta satisfacción en permitir que Ajax creyera que era discreto, aunque Kami pudiera ver a través de sus maquinaciones con facilidad. Podría haber permanecido en silencio, pero no era ignorante de los pequeños juegos de Ajax. De hecho, lo encontraba bastante encantador. Hace un año, durante su primera conversación, había sido un poco demasiado sincero con ciertos detalles sobre el origen de Goku. Ajax, tan perspicaz como siempre, había reunido las pistas, llevándolo a concluir que Kami poseía conocimiento de los orígenes de Goku antes de la llegada de Raditz. Y eso fue solo una conversación. Kami había tenido un año completo. Aunque no había logrado desenterrar el esquivo secreto de Ajax, tenía algunas teorías. Las sutilezas en la elección de palabras de Ajax, cada pequeño destello transitorio que delataba pensamientos más profundos. Kami los había catalogado todos, reconociéndolos como el patrón de alguien que protegía un conocimiento muy valioso. No era culpa de Ajax, claro. El señor Popo había mostrado el mismo comportamiento, y él había pasado siglos observando a su compañero de toda la vida. En comparación, Ajax era como un libro medio abierto. Su teoría era esta: que Ajax poseía algún nivel menor de clarividencia o visión del futuro. Sospechaba que era menor porque, a diferencia de los clarividentes verdaderamente poderosos, Ajax sí mostraba sorpresa, y eso era algo que ocurría con frecuencia. Tal explicación tenía más sentido para Kami, ya que brindaba una razón plausible para la extraordinaria habilidad de Ajax de sacar conclusiones significativas a partir de detalles aparentemente aleatorios. Como mentor del joven, esta teoría despertaba en Kami un sentido de responsabilidad. Si Ajax estuviera dispuesto a revelar su don, Kami confiaba en que podría encontrar instructores calificados para guiarlo adecuadamente. En su papel de guardián de la Tierra, Kami, bajo diversas apariencias, mantenía amplias conexiones con la comunidad mística del planeta, incluyendo a una adivina que le debía 1 o 3 favores. Claro que podía haber descubierto la verdad con tan solo una mirada en la mente de Ajax, pero a pesar de su curiosidad, se mantenía firme en su resolución de respetar la privacidad de su discípulo. También había ordenado al señor Popo que se abstuviera de medidas tan intrusivas, porque estaba casi seguro de que el señor Popo no tendría reparos en cruzar límites éticos. Kami no estaba seguro de si el señor Popo realmente entendía lo que era la ética. Sin embargo, el Ajax que tenía ante él ese día era diferente. Podía darse cuenta con solo mirarlo que su protegido había enfrentado y superado alguna lucha interna que lo había agobiado profundamente. Lo sabía porque la confianza que había definido a Ajax durante el último año había cambiado sutilmente por ello. Era un cambio sutil, imperceptible para la mayoría, pero no para Kami. Si bien Ajax seguía siendo tan confiado como siempre, bajo la superficie de esa confianza ahora había una nueva corriente de inquietud, quizás incluso de aprensión. ¿Qué podía infundir tal inquietud en Ajax, quien había enfrentado a los imponentes Saiyans sin vacilar? ¿Qué tipo de enemigo temible había visto su protegido en el futuro, capaz de inquietarlo de esa manera? Quizás Ajax había vislumbrado su victoria arduamente ganada contra los Saiyajines a pesar de que se le había prohibido la entrada a la cámara, pero había previsto una derrota contra este adversario. ¿Estaba Ajax intentando reescribir el futuro? Kami, por supuesto, estaba completamente equivocado. La verdad era que la aprensión de Ajax no provenía de ningún enemigo aterrador al acecho, sino de un miedo instintivo nacido de la incertidumbre, del camino desconocido que ahora debía recorrer. Pero ese es el peso que cargan aquellos que abren nuevos caminos. Recuperando su compostura, Kami procedió a hablar de su decisión. Muy bien, te concederé acceso a la cámara. Sin embargo, Kami se interrumpió abruptamente para enfatizar su siguiente punto. Mi condición es que te acompañe al principio para asegurarme de que estás listo para soportar la cámara. Solo cuando esté satisfecho permitiré la entrada de Piccolo, y su tiempo allí no deberá exceder el tuyo. Esto no es negociable. Ajax reflexionó sobre las condiciones impuestas por Kami. Era un conjunto razonable de estipulaciones, pero como las implicaciones afectaban también a Piccolo, no podía tomar la decisión solo. Miró a Piccolo, buscando la opinión del Namekiano, y recibió un asentimiento silencioso como respuesta. Bueno, eso lo resolvía. No tengo ningún problema con eso, afirmó Ajax. Decidió no cuestionar por qué Kami había cambiado de opinión de repente. Entonces, ven, ordenó Kami, liderando el camino hacia las profundidades del templo. Ajax y Piccolo lo siguieron de cerca, con sus pasos resonando suavemente contra los pisos pulidos. Finalmente, llegaron ante una puerta discreta, cuya oscura superficie de madera tenía una sospechosa semejanza a una barra de chocolate. Sin mirar atrás, Kami se dirigió a su leal asistente.
señor. Popo, por favor, ayúdame a vigilar a nuestro invitado Piccolo, ¿lo harías, viejo amigo? Por supuesto, Kami, respondió de inmediato Mr. Popo, a solo unos centímetros detrás de Piccolo. Sobresaltado, Piccolo se echó instintivamente hacia atrás, dejando escapar un leve y siseante maldición mientras se giraba rápidamente para enfrentar la presencia inesperada detrás de él. Habiendo delegado la supervisión de Piccolo al señor Popo, Kami no prestó atención a la reacción del Namekiano, centrándose en cambio en Ajax. Apenas has empezado a rascar la superficie de la manipulación externa de Ki. Tal como estás ahora, finalmente has alcanzado el umbral para explorar sus profundidades, para descubrir lo que realmente puede hacer. Las puertas de chocolate de la cámara del tiempo hiperbólica se abrieron, y sin detenerse a esperar confirmación, Kami hizo un gesto para que Ajax lo siguiera. Sin vacilar, Ajax cruzó el umbral hacia las profundidades de la cámara. Detrás de ellos, las pesadas puertas se cerraron con un resonante golpe, aislándolos del mundo exterior. Mediodía después. El templo, las puertas de la cámara del tiempo hiperbólica se abrieron, y Ajax y Piccolo emergieron, sus ropas hechas jirones debido a las marcas de su entrenamiento. A pesar del estado desgastado de su vestimenta, había un aire innegable de triunfo alrededor de ellos mientras cruzaban el umbral de la cámara y regresaban al mundo exterior. Anticipando el regreso de Ajax y Piccolo, Kami y el señor Popo los esperaban fuera de la cámara. Mientras que al señor Popo no le importaba mucho su retorno, Kami los examinó de arriba abajo con una expresión de aprobación. Ambos se han vuelto significativamente más fuertes, observó Kami, satisfecho con los avances logrados dentro de los confines de la cámara. Así es, confirmó Ajax. Bueno, no había sido precisamente unas vacaciones, eso era seguro. Había pasado casi 3 semanas en la cámara curando la herida de su pecho, aclimatándose a la gravedad 10X y entrenando su manipulación externa de Ki con Kami. Adaptarse a la opresiva gravedad había sido realmente exigente, superando con creces sus expectativas iniciales. Para ser claros, las demandas físicas de la gravedad aumentada no eran un desafío significativo para Ajax, dado su arduo entrenamiento previo para desarrollar su fuerza. Más bien, la verdadera prueba había sido soportar períodos prolongados en un entorno de gravedad intensificada. En una gravedad 10 veces superior, el esfuerzo iba más allá de la resistencia muscular. Con el tiempo, la gravedad puso a prueba su sistema cardiovascular, obligando a su corazón a mantener el flujo sanguíneo necesario hacia su cerebro. Desafortunadamente, el corazón humano no estaba diseñado para tales condiciones. Como resultado, después de exposiciones prolongadas, Ajax ocasionalmente perdía la conciencia sin previo aviso. Por supuesto, una vez que su cuerpo se adaptó, el problema no persistió, pero si no hubiera sido por la vigilancia de Kami, Ajax podría haber muerto genuinamente la primera vez que sobreestimó su resistencia. Después de inhalar su primera bocanada de aire fresco en medio año, Ajax no pudo evitar dirigir una mirada de reojo a Piccolo, quien estaba envuelto por el sutil resplandor de su rayo de ropa, mientras el Namekiano reemplazaba su turbante y capa con una facilidad practicada. Era evidente que Piccolo también había crecido enormemente en los últimos meses. En ese momento, Ajax estimaba que su nivel máximo de poder rondaba las 12,000 unidades cuando lo liberaba por completo, tal vez acercándose a las 13,000 si se excedía. Algo irritantemente, el nivel de poder de Piccolo rondaba las 13,000 medias, una ligera ventaja sobre el de Ajax. Era una cifra respetable, aunque quedaba algo corta de sus aspiraciones. Dicho esto, incluso si no era tan alto como esperaba, su fuerza había superado sus expectativas iniciales. Por ahora, sería suficiente. Como era de esperarse, la distribución del tiempo de entrenamiento de Ajax dentro de la cámara no había sido arbitraria. Había reservado deliberadamente el año y medio restante como contingencia para la saga de Cell. Considerando la posibilidad de que fuera un desastre para entonces, no podía arriesgarse a quedarse sin tiempo cuando más importara. Mientras Ajax reflexionaba sobre los frutos de su entrenamiento y reorganizaba sus estrategias futuras, la voz de Kami lo sacó abruptamente de sus pensamientos. La joven Bulma expresó su deseo de hablar con ambos, pero por conveniencia, transmitiré su mensaje en su lugar, comenzó Kami, dirigiendo su mirada atentamente a los dos frente a él. Está haciendo preparativos para la expedición a Namek y supone que ambos participarán. Además, informó que el joven Krillin y el joven Gohan los acompañarán en esta misión. Si tienen la intención de unirse, reúnan las provisiones necesarias, ya que la partida está programada para dentro de 9 días, en esta ubicación designada.
Sin perder tiempo, Kami transmitió suavemente las coordenadas del lugar de lanzamiento directamente a las mentes de Piccolo y Ajax. La información se manifestó en su conciencia con una claridad cristalina, sin dejar espacio para errores o dudas. Tras este intercambio telepático, Mr. Popo, siempre silencioso y eficiente, dio un paso al frente. Con un solo movimiento fluido, les lanzó a cada uno una pequeña caja. Ajax la atrapó con destreza, su curiosidad se encendió instantáneamente mientras la abría con rapidez. Dentro, encontró un conjunto cuidadosamente organizado de cápsulas, cada una no más grande que un pulgar, con pequeñas etiquetas que indicaban su contenido o la falta del mismo. Piccolo dirigió una mirada a la caja de Ajax sin molestarse en abrir la suya. Sus agudos ojos tomaron nota del contenido, seguro de que su propia caja contenía lo mismo. Este es un pequeño juego de cápsulas para los objetos que desees llevar en tu viaje. Si necesitas más, la joven Bulma ha preparado suministros adicionales en la corporación Cápsula, transmitió Kami antes de concluir con un golpe de su bastón en el suelo. Eso será todo. Reconociendo las instrucciones de Kami con un asentimiento, Ajax guardó la caja en su bolsillo, con la intención de examinar su contenido y hacer los preparativos necesarios más adelante. Al darse cuenta de que Kami había terminado de hablar, Piccolo partió sin decir una palabra, y Ajax observó su partida, sabiendo que sus caminos volverían a cruzarse en un futuro no muy lejano. Siguiendo su ejemplo, el señor Popo asintió a Kami antes de desaparecer en las profundidades del templo. Quedándose solos en la plataforma, Ajax y Kami compartieron un cómodo silencio, bañados por la luz del sol que se desvanecía. Entonces, ¿algún progreso con ese nuevo ataque creativo que pensaste? Preguntó Kami, dirigiéndole una sonrisa cómplice y serena a Ajax. Ajax suspiró, sacudiendo la cabeza como respuesta. Sé un poco más específico conmigo, joven Ajax. ¿Cuánto tiempo dedicaste a desarrollarlo, contra mi consejo, y cuántos intentos exitosos lograste al final? Ajax se removió incómodo bajo la mirada de Kami, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. Descubierto, sabía que su mentor había visto a través de él al instante, dándose cuenta de que no había seguido completamente las instrucciones dadas. Todos fallidos, admitió Ajax, su voz apagándose mientras hacía una mueca, sintiendo una mezcla de frustración y vergüenza. A pesar de haber invertido muchas horas en esta técnica, cada intento había terminado en decepción. Kami rió suavemente ante la expresión abatida de Ajax. No te preocupes demasiado por esta técnica hipotética, reconfortó Kami, mirando a su alumno con paciencia y comprensión. Como mencioné antes, es un concepto impresionante, pero su ejecución es solo teóricamente posible. El control de ki que exige un ataque de esa naturaleza es astronómico. Sí, pero... Ajax vaciló. Quería creer que podía superar cualquier obstáculo con pura determinación y esfuerzo, pero cero éxitos a lo largo de 6 meses de práctica, en contraste con la teoría, se sentían completamente diferentes. Debía admitirlo, su confianza había sido erosionada severamente. Kami extendió su mano, colocándola de manera tranquilizadora en el hombro de Ajax. Astronómico, joven Ajax. Lo digo en serio. Incluso yo dudo en afirmar con certeza que alguna vez podría ejecutar con éxito un ataque así, y he refinado meticulosamente mi control de ki durante siglos. En lugar de obsesionarte con una técnica que puede permanecer para siempre fuera de tu alcance, es más sabio enfocarte en dominar los principios de la manipulación externa del ki. Ajax permaneció en silencio, asimilando el consejo de Kami. Y cuando tu dominio del ki alcance nuevas alturas, podrás abordar esto de nuevo, alentó Kami. Ajax suspiró, una pizca de resignación apoderándose de él mientras reconocía a regañadientes la sabiduría en el consejo de su mentor. Después de 6 meses de fracasos continuos, podía admitir con renuencia que sus aspiraciones habían superado sus habilidades reales. Es solo que... Es un ataque tan genial, de todas formas. Rápido como el viento, el bastón encantado de Kami golpeó ligeramente la cabeza de Ajax en señal de advertencia juguetona tras sus palabras, provocando una sonrisa irónica del joven guerrero. Frotándose el lugar donde el bastón había hecho contacto, Ajax, impulsado por un momento de infantilidad, sacó la lengua de manera traviesa hacia su mentor. Kami rió esta vez, sacudiendo la cabeza con afecto. A veces, olvido que aún eres solo un niño. Devolviendo la sonrisa, Ajax ajustó la caja de la corporación Cápsula en su bolsillo y se despidió de Kami. Mientras se giraba para partir, la voz de su mentor resonó telepáticamente en su mente. Recuerda mi propuesta. Las palabras de Kami detuvieron a Ajax en seco.
Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras Ajax se giraba para mirar a su mentor, cruzando sus miradas con una intensidad silenciosa. En ese fugaz instante, Ajax y Kami se comunicaron de una forma posible solo entre aquellos que se conocen extremadamente bien. Un intercambio sin palabras que trascendió el lenguaje. Con un suspiro resignado, Ajax negó con la cabeza y murmuró una breve despedida antes de marcharse. Levantándose del templo, Ajax ascendió sin esfuerzo hacia el cielo, impulsado por el poder de su ki. Kami observó en silencio mientras Ajax se alejaba, siguiendo con la mirada la trayectoria de vuelo del joven guerrero mientras la luz del atardecer reflejaba en sus pupilas. Entonces, a cierta distancia del templo, Ajax rompió la barrera del sonido con un estruendo atronador y desapareció más allá del horizonte. Cualesquiera que fueran las pruebas que aguardaban a todos en el futuro, Kami esperaba que los preparativos realizados ahora resultaran suficientes. Con el corazón pesado, Kami dirigió su mirada hacia el horizonte, observando cómo el sol se hundía gradualmente bajo el borde del mundo mientras la noche descendía una vez más sobre el templo.